Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Diexa. Estamos abriendo cofres que le dije ayer. Como tenemos cofre gratis, cofre de coronas y el cofre mágico. Abrí un cofre gratis sin querer y el cofre de plata le faltan 1 hora 46. Empezamos con el gratis. Bueno, todo bien. De coronas. Bastante oro. Vamos, gemas. 14 duendes. Creo que es especial. No. 20 morteros y montapuercos. Vamos, vamos a subir. Ay, el mágico. Está acá mi primo Cookie del canal. Tablero de mágico. Oro. Arqueras. Ay, tengo que abrazar a Phil. Caballero. 6 arietes de batallas. Falta como... Ay, por favor, que sea épica. Que sea épica. ¡No! No, qué mierda de cofre, man. Qué ver. Encima no le bloqueé nada para colmo. Qué mierda. ¿Cuándo me va a salir mi primer legendario? Quería que este video salga legendario. No podemos comprar esto. Se fue el niño abriendo cofres. Le voy a mostrar un poco mi clan. Este es mi clan. Qué mierda, no me salió legendario. Este es mi primo. El 8. Sacó su chispita del mazo. Y yo todavía no tengo nada. ¿Cómo me va a salir algo? Tengo todas estas cartas. Ahí está, ahí está. No voy a mejorar el momento porque ya que lo puedo mejorar. ¡Qué cofre! ¡Pierda! Monta por el 4. Ese era el video abriendo cofres. Era un mini igual, no era todo entero. Le voy a mostrar las cartas, mi baraja, que es arqueras, descargas, espíritu de fuego, golem, ejército esqueleto, furia, mago y bola de fuego. Me tocó el espíritu de fuego y el golem de hielo del noche nomás. Ahí está. Eso. El mini peca. Montapuercos, ariete, gigante, tornado, guardianes, barril, príncipe oscuro, dragón, hielo. Bueno, todas esas, pero me falta una legendaria. Yo quería... Ni siquiera desbloqueé el clon, que es la carta que no me gusta del 8. Mira todo lo plata que le da. Ni siquiera eso. El video me parece que lo vamos a dejar hasta acá, que es muy cortito igual. Yo ya subí arena 8. Esta arena, por eso tengo el espíritu y el golem de hielo. Le voy a mostrar. Esta es la otra baraja que uso. Y esta es para el próximo video. Vamos a jugar a Clash Royale también. Pero vamos a tratar de sacar un cofre bueno y vamos a abrir. Voy a ponerle gemas al juego, espero eso. Que nunca le puse todavía. Bueno, tengo que ahorrar las gemas. Busca tu video. Está mi prima hablando con mi primo, por eso se escuchan ahí atrás. Y está Cookie acá. El Cookie, que su canal se lo dejo en la descripción. Vayan y pasen. Al mío suscríbanse y denle like. A ver, espera. No quiero terminar el video. Vamos a entrenar una para mostrarle cómo es más o menos mi mazo, que es el 2. Ahí está.
Vamos a ver. Me salió legendaria. Yo quería ir a volver a mi casa y decirle a mi hermano: me salió legendaria y vos no tenés ninguna. Buena suerte. Lo pésimo entrenamiento que no puedes ponerle nada. Vamos a dar el espíritu de fuego. Por eso no juego batalla, porque miren cómo me anda relagueado. No sé por qué me anda así en batalla. Igual la pierdo por cómo anda. Me anda gigante. Mandamos de furia. Y tiramos la torre. Pero no las tiro también. Salten. No se llegaron a saltar el espíritu de fuego. Creo que perdimos. Perdimos hasta en entrenamiento. Qué video de... Yo que pensaba que era bueno. ¡Da! Perdimos. Bueno, el video lo voy a tener que dejar hasta acá, porque no solo le abriendo cofres. Para mañana o para hoy más o menos a la noche voy a tener otro video que sea de batallas de clanes, tratando de ganar el desafío clásico o algo de eso. Yo dejo el video hasta acá. Yo sé que es bastante corto, pero era solo abriendo esos pocos cofres que tenía. Y chao, suscríbanse, denle like y en la descripción está el canal de mi primo. Vayan, que está bueno también. Sube Clash Royale. Chao.